En los últimos días me han llegado un montón de menciones por redes sociales, sobre todo por Twitter y por Instagram, debido a la definición de dinosaurio. Sí, la definición de dinosaurio según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la RAE. Una definición poco exacta, un poquito obsoleta incluso, podríamos decir, que sigue apareciendo cada vez que buscas en tu diccionario de la Real Academia Española o cuando buscas en la web de la RAE, cuando buscas la palabra dinosaurio sigue saliendo esa misma definición, la misma de hace años. Una definición que es la siguiente: reptil fósil de gran tamaño, con cabeza pequeña, cuello largo, cola robusta y larga, y en general extremidades posteriores más largas que las anteriores. ¿Cómo te quedas? A ver, la cosa es que si te encuentras un reptil fósil de gran tamaño, con cabeza pequeña, con cuello largo, con una cola larga y robusta, con unas patas posteriores mayores que las anteriores, lo más probable, al 99% de posibilidades, es que te estés encontrando con un dinosaurio. Pero cualquier dinosaurio no encaja con esto. Y se pueden decir un poco mejor las cosas. A la mínima que te pares a analizar un poco esta definición, te das cuenta de que deja fuera a muchísimos grupos, muchísimos géneros, muchísimas especies de dinosaurios. Y aunque hace un intento por aproximarse a su anatomía al definirlo, lo cierto es que no acierta, que no hace mención a ninguna de las características que convierten a un dinosaurio en un dinosaurio. Puede, no obstante, que te preguntes, ¿y a mí esto qué? ¿Qué tiene esto de importante? Pero bueno, vamos por partes. Primero, ¿la RAE? Bien, según sus propios estatutos, la Real Academia Española de la Lengua es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus habitantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. O sea, por mucho que tengamos a la RAE y a otras instituciones como algo estanco, lo cierto es que admiten cambios y están para eso, para básicamente que estos cambios no sean a lo loco, no sean a la ligera, sino que se ajusten a, digamos, un nivel de calidad de lo que es la lengua, de lo que es el idioma español. Por lo tanto, no están para detener el cambio, sino para, digamos, que haya cierto orden en él. De hecho, en los últimos años la propia RAE ha aceptado nuevos términos, ha aceptado palabras, decisiones que han podido resultar polémicas. Por ejemplo, es el caso de almóndiga o murciégalo, que sí, están como tal aceptadas en el diccionario de la Real Academia Española, aunque la propia RAE, el propio diccionario, se encarga de decir que es un uso vulgar y que la palabra correcta como tal es albóndiga y es murciélago. Lo he dicho bien, ¿no? Asimismo, la RAE ha aceptado dentro del diccionario términos modernos, términos que hace unos años no existían, como por ejemplo tweet, refiriéndose a un mensaje publicado, compartido por Twitter, y otras palabras como brunch, como router o como zasca. Zasca está aceptado. Entonces no es descabellado que se puedan hacer cambios en el diccionario de la RAE. Vaya, que no es tan complicado, que no estamos hablando de la Constitución española. ¿Por qué deberíamos cambiar la definición de dinosaurio? ¿Qué tiene de incorrecta la definición de dinosaurio de la RAE? Ya lo hemos adelantado un poco. Vaya. Por un lado, la definición de dinosaurio de la Real Academia Española no hace justicia al grupo entero de dinosaurios con toda su diversidad, sino que parece considerar que todos los dinosaurios son saurópodos, estos grandes dinosaurios herbívoros con cuello largo, larga, gigantescos y tal. Además, como hemos adelantado, podemos considerarla una definición algo obsoleta, porque esta identificación del dinosaurio como este animal gigantesco, la imagen típica del saurópodo, esta identificación de lo que es un dinosaurio con una imagen así de gigantesca la podemos rastrear hasta un paradigma que ya está obsoleto, que es el paradigma de los dinosaurios tontos. Durante años, y debido a su condición de reptiles, a los dinosaurios se los consideró como animales torpes, lentos, de sangre fría, que se arrastraban por el suelo, y claro, con ese estilo de vida y esos tamaños, como que estaban condenados a extinguirse, que eran un experimento fallido de la naturaleza.
que se veía que la cosa iba a acabar mal. Pero todo eso, como sabéis, cambió con el tiempo. En realidad la acumulación de datos científicos para este cambio ocurrió muy poco a poco. Pero hubo más o menos un momento, a partir de los años 70 del pasado siglo XX, cuando se empezaron a atar cabos. Y ¡pum! Se cambió esta imagen. Los dinosaurios no eran todos gigantescos, había algunos de pequeño tamaño, no eran gigantescas moles lentas y torpes, sino que había dinosaurios ágiles, rápidos, había algunos con otra construcción, otro tipo de cuerpo, no solo enormes cuadrúpedos lentos, desde luego no se arrastraban por el suelo. Eran muy diversos, posiblemente eran de sangre caliente, algunos tenían plumas y de hecho ya sabemos que las aves son sus descendientes, las aves son tan dinosaurios como el Diplodocus. Entonces, volviendo a la definición, eso de reptil fósil con cabeza pequeña, cuello largo, cola robusta, pues como que no hace justicia, como que no. Entonces, ¿cuál debería de ser la definición de dinosaurio? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que es para nosotros, los paleontólogos, un dinosaurio. Y bien, dentro de la paleontología de vertebrados, los dinosaurios son esto. Los dinosaurios son un grupo de vertebrados saurópsidos y pertenecientes al grupo de los arcosaurios, cuyas características anatómicas únicas son, entre otras, la presencia de epipófisis en las primeras vértebras cervicales, la posición del ápice de la cresta delto pectoral del húmero en el segundo... No, vamos a ver. Así, un porrón de datos, un porrón de características anatómicas que son infumables, al menos en general. Un montón de términos y de características que, si bien científicamente son algo que diferencia un dinosaurio de cualquier otro reptil fósil, no son comprensibles por cualquiera. Ni siquiera para cualquier paleontólogo, porque alguien que sea especialista en invertebrados, que no trabaje con osteología, no va a entender ni papa. Alguien que trabaje con peces, aunque son vertebrados, ya están muy lejos de los dinosaurios, ya encontramos una anatomía muy diferente. Tampoco entendería muy bien esta definición. O sea que ni siquiera cualquier paleontólogo puede leer esta definición y que no te dé un parraque. Toda esta terminología tan específica, pues no, como que no. Pero ojo, cuidado, que además tenemos la definición cladística, que es otra, que es esta. Los dinosaurios son el grupo que incluye a Triceratops, al gorrión, a su ancestro común y a todos los descendientes de este, del ancestro común. Pero como que esta definición no vale para hablar de dinosaurios en general. No vale, porque te tienes que meter en el berenjenal de explicar cómo reconstruimos las relaciones evolutivas para que entiendan por qué definimos un grupo a través de sus miembros, los ancestros comunes. Es una movida muy grande para una definición. Que no. Total, que para una definición de un diccionario de lengua española todo esto es como too much, así que vamos a ceñirlos a lo básico, a lo que hace un dinosaurio, y tenemos que basarnos, por mucho que nos duela, en la definición de la que partimos. Sí. Primera parte, reptil fósil de gran tamaño. Parte sí, parte no. Así tal cual, no. Ojo que con lo que sabemos hoy en día de las relaciones de parentesco, las relaciones evolutivas entre los vertebrados, el propio término de reptiles se ha quedado un poco obsoleto, un poco desfasado. De hecho, recordaréis, los que tengáis mi edad, que a los sinápsidos, al grupo de los ancestros de los mamíferos, se les llamó mucho tiempo reptiles mamiferoides, porque se les consideraba reptiles, pero con características de mamífero. Bien, este tipo de términos hoy en día ya no se usan, porque hoy en biología solo usamos los grupos que incluyen a todos los descendientes, con lo cual si queremos mantener reptiles como grupo y queremos que en ese grupo estén también los reptiles mamiferoides, en reptiles deberíamos incluir tanto a las aves como a nosotros mismos, los mamíferos. Es un cacao enorme. De ahí que en biología evolutiva y en paleontología, comúnmente, así para hablar rápido, igual mencionamos a los reptiles, pero como tal, al reconstruir los parentescos no usamos la palabra reptil. Hablamos de sinápsidos, hablamos de saurópsidos y otros términos que ni nos van ni nos vienen ahora mismo. Pero ojo, estamos hablando de un diccionario de lengua española, entonces igual estaría dispuesto a ceder y usar el término reptil, porque al fin y al cabo no es un término de biología evolutiva, pero esto no es un diccionario de biología evolutiva. Vamos a aguantar el reptil. Eso sí, yo añadiría que son un grupo de reptiles, no añadiría reptil que cumpla una serie de características, porque si no parece que estás hablando de un bicho como una rareza, como un monstruo de circo, y son un grupo totalmente diverso, totalmente funcional. Grupo de reptiles, pues mejor. ¿De gran tamaño? Ni de coña. Podemos añadir que algunos de ellos alcanzaron un gran tamaño, pero de ahí a decir que todo reptil de gran tamaño es susceptible de ser un dinosaurio, pues no.
Y lo de reptil fósil, pues también lo cambiaría, porque, vaya, un pavo o un pollo, pues no son fósiles, y son tan dinosaurios. Lo equivalente a la referencia a ser fósil de la antigua definición, yo lo cambiaría por una referencia a cuándo aparecieron y cuándo vivieron la mayoría de ellos. Haría una mención a la era mesozoica. Podemos decir algo así como que aparecieron y fueron muy abundantes o fueron dominantes en la era mesozoica, pero nada de restringirlo solo a fósiles. De hecho, incluiría a las aves en la descripción, una pequeña mención, @aves. Segunda parte de la definición, con cabeza pequeña, cuello largo, cola robusta. Agradezco el intento de meter anatomía. De hecho, en la parte de que la extremidad posterior suele ser más grande que la anterior, ahí la cosa no está muy equivocada, pero no es algo que defina a un dinosaurio. Entonces, ¿qué? ¿Metería la lista de caracteres estos anatómicos osteológicos que os he mencionado antes? Por supuesto. Que es broma, que ni de coña. No queremos que alguien esté consultando el diccionario de la Real Academia Española y se ponga a leer la definición de dinosaurio y le salga espuma por la boca al leer epipófisis, no. Si hay una característica que es clave a la hora de diferenciar un dinosaurio de otro vertebrado extinto, de otro vertebrado fósil, o en concreto, más en concreto, de un reptil fósil, es el hecho de su postura, de cómo andaban, el hecho de tener las patas colocadas justo debajo del cuerpo como los mamíferos, y no con las patas hacia los lados, despatarraos como el resto de reptiles. Y eso no es mera curiosidad, oiga, porque es posible que fuera clave en su éxito. Tú te encuentras allí, en medio de Pangea, después de una gran extinción, escasea la comida, tienes todo un mundo que conquistar, pues igual tener una locomoción súper eficiente, tener una postura chachi para poder recorrer grandes distancias, pues igual es súper útil. Igual te conviertes en el rey del mambo por algo así. Posiblemente fue clave en su éxito frente a otros grupos. Eso es guay y hay que incluirlo, ¿no? Si los define. Y además tiene sentido. Entonces, mi propuesta de definición sería algo así. Grupo de reptiles que aparecieron y fueron dominantes durante la era mesozoica, caracterizados por una postura y locomoción muy eficientes, algunos de ellos alcanzando grandes tamaños y de los que descienden las aves. Sí, sé que es mejorable, pero creo que estaréis de acuerdo en que es un poco mejor que el tema este del reptil fósil con cabeza pequeña que venimos arrastrando de hace décadas, ¿no? Esta es mi propuesta y creo que sobre ahí se puede ir trabajando. Y no está de más renovarlo porque te vas a otras definiciones científicas y algunas están algo mejor. Por ejemplo, en la definición de planeta se menciona hasta la órbita elíptica, la órbita de forma elíptica que tienen los planetas del sistema solar alrededor del Sol. Que sí que es mejorable porque se centra mucho en los planetas de nuestro sistema solar y no de un planeta en general. De hecho, hasta menciona a Plutón aún. O la propia definición de átomo, tampoco está mal. Una partícula indivisible por métodos químicos formada por un núcleo rodeada de electrones. Y dices, ¿es mejorable? Sí, está rodeada de electrones, pero es un núcleo. ¿Un núcleo de qué? Pero la definición pues está más aceptable. ¿Es mejorable? También. Pues nada, que entren nuestros colegas físicos al trapo. Que hay que animar un poquito a esta relación estrecha entre ciencias y letras, que parece que estamos totalmente separados y parece que cultura es todo lo que sea humanidades y letras y nos quedamos un poco como los raritos del patio, y no, todo es cultura, que en esta relación estrecha todos tenemos mucho que ganar. Así que nada, os animo a que reviséis los diccionarios y echéis un vistazo a las definiciones de temas, de palabras respecto a temas que os interesen, que os sean interesantes, que os gusten, y a ver qué os encontráis. Ojo, no para ser unos haters de ir señalando de esto está mal, esto está mal, esto está mal, sino con un ánimo de mejorar, para hacer críticas constructivas, ¿no? Y nada, esta es mi respuesta a esta pseudo polémica, esta pequeña viralidad de la definición de dinosaurio de la RAE en redes. Aquí la tenéis, toda para vosotros y que nos aproveche a todos. Muchas gracias por ver este vídeo y recuerda, puedes darle un like, puedes darle a la campanita para estar atento, suscribirte, todas estas cosas, las he dicho muchas veces. Estoy harto de repetirme. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. You didn't say the magic word.